Hola, buenos días, me escuchan, buenos días, buenos días, Buen día. Liz, buen día. buenos días. Uy, a veces los días, domingos en las mañanas, sinceramente, yo no sé por qué es tan triste los domingos. Me parece que todavía algunos siguen en la camita, ¿verdad? Domingo, fin de semana, pues un poquito quizás nos descansamos hasta más tardecito. Buenos días con todos, qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad, yo no me canso de decir cómo pasa el tiempo rápidamente. Ya estamos en el tercer fin de semana de lo que es este mes de marzo, segundo fin de semana de lo que son nuestras clases. Eh, Ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Tenemos 4 fines de semana por bimestre de clases dentro de lo que son estos 4 fines de semana. Los 2 primeros fines de semana trabajamos los temas de matemática y los 2 fines de semana restantes trabajamos los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar, pues que el día de hoy estaríamos culminando matemática. El tiempo pasa volando, el tiempo pasa volando. Vamos para adelante, que nada nos detenga. Vamos a culminar este nivel secundario. Muy bien, entonces recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues van a ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarles. Entonces, imagínense, con todas estas facilidades, con todo este apoyo, yo creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma quizás virtual, algunos lo tienen en el celular, en la laptop, en la computadora, o quizás algunos lo tienen en forma física que lo han impreso. El objetivo es que también ustedes pueden llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces también recordarles las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no, las sugerencias? Por favor, con mucha confianza. Sí, yo encantadísima de poder escucharlos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. El día de hoy estoy un poquito enferma, por favor, me van a saber comprender por ahí. Por acá donde estamos está haciendo demasiado frío, la lluvia y todo ello. Entonces estamos que nos resfriamos demasiado. Muy bien, entonces, por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, Miss, se ve muy bien. Gracias. Excelente. Muy bien, entonces. Ya saben que los domingos por este bimestre, de 9 a 10 de la mañana, tienen una cita con el curso más bonito, que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son los números primos y también vamos a hablar de la cantidad de divisores. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros hablamos de lo que vienen a ser los múltiplos, de lo que vienen a ser los divisores, y hablamos de un tema muy bonito que, como se dijo la clase pasada, quizás nos ayuda a salir de apuros en ese momento. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de los múltiplos, imagínense, todos aprendimos la tabla de multiplicar, pero sin embargo, por ahí no nos comentaron que al momento de nosotros poder aprender la tabla, por decir del 2, lo que nosotros estábamos aprendiendo también
era hallar los múltiplos de 2. Porque cuando nosotros hablamos de los múltiplos son los resultados de multiplicar un número. Cuando nosotros hablamos de los múltiplos, el primer múltiplo de todos los números es el 0. El primer múltiplo es el 0, porque 2 por 0, si quiero hallar los múltiplos de 2, 2 por 0 es 0. Si quiero hallar múltiplos de 3, 3 por 0 es 0. Si quiero hallar múltiplos de 10, 10 por 0 es 0. Entonces, el 0 es múltiplo de todos los números. Me dicen por decir hallar los múltiplos de 2. Uy, 2 por 10 es 20. Tengo respuesta. 2 por 100, uy, 200. Sigo teniendo respuesta. 2 por 1000, uy, es 2000. Tengo respuesta. ¿Qué pasa si me dicen 2 por 5000? Uy, 2 por 5000. Imagínense, tengo que multiplicar el 2 por el 5000. Tengo respuesta. Me dicen 2 por 1.000.000. Uy, tengo que multiplicar 2 por 1.000.000 y tengo respuesta. Me dicen 2 por 3.585 billones. Uy, tengo respuesta. Entonces, como los números no tienen fin, los resultados tampoco van a tener fin y los resultados son los múltiplos. Como mis números son infinitos, los múltiplos son infinitos. ¿Cierto? Esos son los múltiplos. Pero qué diferente era cuando nosotros hallamos los divisores de un número. Cuando nosotros hallamos los divisores de un número, en otras palabras, estamos diciendo, por decir, divisores del 6, traduciéndolo al castellano, se entendería mejor cuando nos dicen 6 entre qué número se puede dividir y que te dé una división exacta. Así lo entendemos mejor. A veces nos hablan divisores del 6. Dios mío, ¿qué será divisores? Pero traduciéndolo a nuestro castellano, 6 entre qué número se puede dividir para que nos dé un resultado exacto. Ahí está mejor. Pues al 6 puedo dividir entre 1. Profesora, ¿por qué no puede dividir al 6 entre 0? Porque esa división no existe. 6 entre 0 no existe. Pero es muy diferente cuando tú tienes 0 entre 6, ahí sí es 0. Pero un número dividido entre 0, eso no existe. Entonces, al 6 lo puedo dividir entre 1, claro que sí, porque 6 entre 1 me da 6. Al 6 lo podemos dividir entre 2, claro que sí, 6 entre 2 me da 3. Al 6 puedo dividirlo entre 3, claro que sí, porque 6 entre 3 es 2. Al 6 puedo dividir entre 4, 4 por cuánto me da 6, no se puede. Al 6 lo puedo dividir entre 5, 5 tampoco se puede. Al 6 lo puedo dividir entre 6, claro, porque 6 entre 6 es 1. Profesor, ¿al 6 lo podremos dividir entre 7? No, pues imagínate, ya el 6 es menor que 7. Y muchos de ustedes quizás digan, profesora, pero sí se puede dividir. Obvio, se puede dividir, pero el resultado que vas a tener no va a ser una cantidad exacta. El resultado que vamos a obtener si nosotros queremos dividir por decir 6 entre 4, o 6 entre 5, o 6 entre 7, o 6 entre 8, del 7 para arriba, el resultado va a ser un número decimal. Y nosotros no estamos hablando de decimales. Cuando nosotros buscamos los divisores de un número, estamos buscando que el número dividido entre esas cantidades me dé un resultado exacto. Entonces, al 6, máximo de los máximos le puedo dividir entre 6. 6 entre 6, 1. ¿Qué quiere decir? El 1 o el primer divisor de todos los números es el 1. Me piden hallar divisores de 5. 5 entre 1, 5. Divisores de 8. 8 entre 1, 8. El 1 es divisor de todos los números. Y el último divisor de todos los números, 5 entre 5, 1. 8 entre 8, 1. Es el mismo número. Es el mismo número. El 1 es divisor de todos los números. El último divisor de todos los números es el mismo número. Entonces, ¿qué decimos? Que los múltiplos eran infinitos, pero los divisores son finitos. ¿Podemos hallar cuántos divisores tiene un número? Claro que sí. Claro que sí. La clase pasada nosotros hablamos de lo que vienen a ser los criterios de divisibilidad. Cuando un número se podía dividir entre 2.
Tú estás en una reunión, tienes dinero y quieren repartir entre 2 personas. ¿Se podrá? No, no se podrá. Aquel alumno que desconoce de criterios todavía tiene que hacer la operación de división. Pero aquel alumno que conoce criterios solamente se fija en la última cifra. Todo número que termine en 0, 2, 4, 6, 8 se puede dividir entre 2. Todo número que termine en 0, 2, 4, 6, 8 se puede dividir entre 2. Así de sencillo. Me dicen entre 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Cuando la suma, súmalo, sus cifras. Si ese resultado te da un múltiplo de 3, se puede dividir entre 3. Cuando un número es divisible entre 4, un número es divisible entre 4 cuando sus dos últimas cifras terminan en un número múltiplo de 4. Profesora, pero imagínese que ese número, sus dos últimas cifras fueran 98. 98. Y yo con la justa me sé la tabla del 4 hasta el 11, exagerando. 4 por 11, 44. Y 98, todavía también tengo que hacer la operación. Entonces, ¿qué es lo que te dice criterios? No, ponlo el 1 y el 2 y reduce ese número. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Cuando termina en 0, 5. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Cuando es divisible entre 2 y entre 3, a la vez. Tiene que cumplir criterios del 2 y criterios del 3. Cuando un número es divisible entre 7, difícil, rápido, 1, 3, 2. Profesora, quiero ponerle 1, 2, 3, pecado, no cambies, 1, 3, 2. Y si tengo más, menos 1, menos 3, menos 2. Si sigo teniendo más, 1, 3, 2. Eso es la secuencia. 1, 3, 2 positivo. Si tienes más, menos 1, menos 3, menos 2. Si tienes más, 1, 3, 2. Eso es la secuencia. Cuando un número es divisible entre 8, 8. Cuando sus tres últimas cifras son múltiplos de 8. Tres últimas cifras. Profesora, solamente me sé la tabla del 8 hasta el 11, 88. Y tres últimas cifras, ¡wow! Difícil. Reduce 1, 2, 4. Siempre de derecha a izquierda, 1, 2, 4. Profesora, quiero 4, 1, 2. No puedes. ¿Pero por qué no puedo? Porque eso ya está establecido. 1, 2, 4. 9, el 9 es primo hermano del 3, igual, suma sus cifras. Si este resultado, si esta suma te da un múltiplo de 9, se puede dividir. ¿Cuándo un número es divisible entre 10? Cuando termina en 0. ¿No hay otra opción? No hay otra opción, en 0. ¿Cuándo un número es divisible entre 11? Difícil. Juega con los signos, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y reduce ese número. Si esa reducción te da un múltiplo de 11, pues se puede dividir entre 11. Y si no te da, no se puede dividir entre 11. Pero eso fue nuestro tema pasado. Pero de todas maneras, ustedes saben que recordar es volver a vivir. Y si se trata de cosas bonitas, con mucha más razón. Y como todo lo matemático, toda la matemática es bonita, pues hay que revivirla. El día de hoy vamos a hablar, o más bien vamos a continuar hablando de lo que hemos hecho la clase pasada. Pero para ello vamos a conocer qué es un número primo. A veces cuando nosotros mencionamos la palabra primo, toda nuestra cabecita ya está en nuestros primos, en los hijos de la tía Betty, de la tía Tiburcia, ¿cierto? Pero sin embargo, no se refiere a ese tipo de primos. Cuando nosotros nos referimos a los números primos, dice, son aquellos números, ojo, que solamente tienen dos divisores. Nosotros ya sabemos cómo se hallan los divisores. Dividir un número entre los números, pero que el resultado sea una cantidad exacta. Si nosotros hablamos del 6, por decir, el 6 tiene de divisor al 1. 6 entre 1 es 6. El 6, a ver, vamos a hacerlo acá. Si nosotros queremos hallar divisores del 6, sabemos que el 6 se puede dividir entre 1. Eso es 6. Sabemos que el 6 se puede dividir entre 2. Eso es 3. Sabemos que el 6 se puede dividir entre 3. Eso es 2. Sabemos que el 6 entre 4 no se puede dividir. Entre 5 tampoco se puede dividir. Pero sí se puede dividir entre 6. Y 6 entre 6, ese resultado es 1.
Nos dan cantidades exactas. Divisores del 6, el 1, el 2, el 3 y el 6. Tiene 4 divisores el 6. Pero dice que los números primos, ojo, primos, son aquellos que solo tienen 2 divisores. Solo tienen 2 divisores. Y estos divisores son el 1 y el mismo número. Y el mismo número. Si yo hablo por decir del número 3, el número 3 solamente se puede dividir entre 1. 3 entre 1, 3. ¿Se podrá dividir entre 2? ¿2 por algún número te da 3? No. Y se puede dividir sí entre 3. 3 entre 3 es 1. Si nosotros hablamos por decir del número 7, el número 7 es primo. ¿Por qué, profesora? 7 entre 1 es 7 y 7 entre 7 es 1. ¿Y por qué no dice entre 2? Porque no se puede dividir. Entre 3 tampoco se puede dividir. Entre 4 tampoco se puede dividir. Entre 5 tampoco se puede dividir. Entre 6 tampoco se puede dividir. Solamente el 7 se divide entre el 1 y entre el 7. Estos son los números primos, por eso se les llama primos, porque solo tienen 2 divisores. Traduciéndolo a castellano, solo se puede dividir entre 2 números, entre el 1 y entre el mismo número. Por eso se les llama número primo. Si ustedes pueden fijarse en la pantalla, por favor, acá tenemos un cuadrito. Un cuadrito. Todos los que están de color rosa, todo lo que son de color rosa, es decir, rosada, son los números primos. Números primos. El número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11, el número 3, el número 17, el número 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 y sigue puntos suspensivos, porque los primos también son infinitos. Así como nuestros números son infinitos, dentro de ellos están los primos, que también son infinitos. Los primos son infinitos. Si ustedes toman cualquiera de estos números que están de color rosa, ojo, solamente se puede dividir entre el 1 y entre el mismo número. Profesor, ¿estás seguro? Pruébalo. Si tú tomas por decir el número 47, 47 solamente se puede dividir 47 entre 1 y 47 entre 47. Si tú tomas por decir el número 53, 53 solamente se puede dividir entre 1 y solamente entre el 53. Profesora, ¿no hay otro? No hay otro número. No se puede dividir entre ninguna cantidad más. Por eso se les llama números primos. No por el parentesco de la tía, no, sino porque tienen 2 divisores, la unidad y el mismo número. Ahora, yo me imagino como ustedes les gusta observar bastante y eso es bueno porque uno tiene que observar, dice, todos los detalles, que se han dado cuenta que el único número primo par, es decir, un número par, es el 2. Es el único número primo par. Profesora, más adelante no se va a encontrar jamás. Ya no se va a encontrar otro número primo par. El único número primo par es el 2. Los únicos números primos que sean consecutivos, es decir, seguiditos, es el 2 y el 3. Profesora, más adelante no voy a encontrar así números que estén seguidos jamás. El único número primo par es el 2. Y por cierto, es el primer número primo par. Es el primer número primo. Los únicos primos consecutivos son el 2 y el 3. No hay más. Profesora, pero dijo infinito. Sí, pero ese infinito ya no vamos a encontrar consecutivos seguidos. Ya no.
Entonces, esos son los números primos, aquellos números que solamente tienen dos divisores. A veces nosotros resolvemos ejercicios, cuando encontramos los números primos decimos, uy, qué feo. Es que esos números ni siquiera podemos simplificarlos. No podemos ni simplificarlos, porque solamente son divisibles entre el uno y entre el mismo número. Y yo sé que muchos de ustedes ahora viene la pregunta y dicen, muy bien, profesora, si los números primos son aquellos que están de color rosa, ya nos dijo que el primer número primo es el 2 y por cierto es el único número primo par. También ya nos dijo que los únicos números consecutivos, es decir, seguidos, son el 2 y el 3. Ahora dígame usted, ¿y cómo se llaman los números que están de color celeste ahí? Porque ahí yo veo dos colores, dos colores. ¿Y cómo se llaman los números que están de color celeste? Ahora les presento. Los números que son de color celeste son los números compuestos. Son los números compuestos. ¿Y por qué se les llama compuestos? Ojo, son compuestos aquellos números que pueden dividir por dos o más números. Es decir, traduciéndolo, son aquellos números que tienen más de dos divisores, porque los que tienen dos son los primos. Los que tienen más de dos son los compuestos. Ah, profesora, entonces, ¿el 6 será compuesto? Claro, el 6 será compuesto. ¿Por qué? Porque tiene cuatro divisores. El 6 es un compuesto y lo encontramos acá, fíjense. Ahí está el 6. Es compuesto porque tiene más de dos divisores. El 4 es compuesto. ¿Por qué, profesora? Porque el 4 se puede dividir entre 1, porque el 4 se puede dividir entre 2 y porque el 4 se puede dividir entre el mismo 4. Tiene tres divisores. El 8 es compuesto. ¿Por qué, profesora? Porque se puede dividir entre el number 1, se puede dividir entre el number 2, entre el number 3, no, entre 3 no se puede dividir, pero sí se puede dividir entre el number 4, que es el 4, entre 5 no se puede, entre 6 no se puede, pero sí se puede dividir entre el mismo número. Tiene cuatro divisores. Y si tú tomas cualquiera de los que están de color celeste, tienen más de dos divisores. Algunos pueden tener 3, algunos pueden tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qué sé yo, dependiendo de los números. Por eso se les llama compuesto. Fíjense, entonces en el cuadrito ya estamos encontrando dos tipos de números. Los primos, que solo tienen dos divisores, y los compuestos, aquellos que tienen más de dos divisores. Y yo sé que en el grupo de ustedes hay alguien que ya lo vio y que por ahí se está preguntando. Momentito, profesora, momentito, por favor. Los que están de color rosa tienen dos divisores. Los que están de color celeste tienen más de dos divisores. Profesora, es aquí donde yo quiero preguntarle algo o donde tengo la duda. ¿Y cuál es tu duda? ¿Y dónde le deja este amigo? ¿Dónde me lo deja este amigo? ¿Dónde me lo deja este amiguito? Porque si tú te fijas en el 1, ojo, el 1 solo tiene un divisor. 1 entre 1, 1. Usted dijo que los primos tienen dos divisores. Usted dijo que los compuestos tienen más de dos divisores. El 1 tiene un solo divisor. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos a nuestro número, mira, ¿qué descubrimos? A veces nosotros simplemente conocemos, uy, son los números, pues son los números. Pero dentro de estos números, mira lo que encontramos, mira las maravillas que encontramos. Efectivamente, el 1 tiene un solo divisor. 1 entre 1 es 1. No es primo, porque no tiene dos divisores. Menos es compuesto, porque los compuestos tienen que tener más de dos divisores. Profesor, entonces, ¿qué es el 1? Ah, el 1, al 1 se le llama número simple. Este es un número simple. Simple. ¿Por qué es simple, profesora? Porque solo tiene un solo divisor. Tiene un solo divisor. Por eso es un número simple.
Cuando nosotros hablamos de los divisores, ya sabemos los compuestos, los primos. Les voy a presentar ahora los números primos entre sí. Pero ya saben que cuando hablamos primos no son porque son los parientes o los hijos de la tía Maricucha, no ese tipo de primos. ¿Cuándo se les llama a dos o más números primos entre sí? Cuando digo por decir, yo me pregunto y digo, ¿el 5 y el 6 serán primos entre sí? A veces suena, si a mí me preguntan por decir, ¿el 8 y el 4 son primos entre sí? Yo digo, no, no son primos entre sí. No son primos entre sí. ¿El 5 y el 6 son primos entre sí? Sí son primos entre sí. Son primos entre sí. Quizás me dicen por decir, el 10 y el 20 son primos entre sí, y yo rápidamente digo, no son primos entre sí. Pero ¿cómo sabe, profesora? Le ha sacado el ADN, dicen por ahí, ¿verdad? Porque para que nuestros números sean primos entre sí, ojo, solamente deben de compartir como divisor común al 1. Solamente deben de tener en común a la unidad. ¿Y cómo yo sé eso, profesora? Si a mí, por decir, analicemos esto, me dicen el 5 y el 6 son primos entre sí, entonces lo que tú vas a decir es, ¿cuáles son los divisores de 5? Ah, el 5 es un número primo, solo se puede dividir entre el 1 y entre el mismo 5. ¿Cuáles son los divisores de 6? Ah, el 6 se puede dividir entre 1, el 6 se puede dividir entre 2, el 6 se puede dividir entre 3 y el 6 se puede dividir entre el mismo 6. Uy, es un compuesto. ¿Serán primos entre sí? ¿Entre ellos son primos? Sí son primos. ¿Por qué? Porque solamente tienen al 1 en común. Por eso son primos. Me dijeron el 10 y el 20 son primos entre sí. Vamos a ver. Y yo digo que no. Divisores del 10. El 10 se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 4, no, entre 5 y se puede dividir entre el mismo 10. El 20 se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 4, se puede dividir entre 5, se puede dividir entre 10 y se puede dividir entre el mismo 20. ¿Por qué el 10 y el 20 no son primos? No son primos, porque fíjense, tienen al 1. Para que sean primos solo deben tener al 1. Pero acá no solamente tienen al 1, tienen al 2, tienen al 5 y tienen al 10. Uy, no son primos. Profesora, y si solo hubiese tenido al 1 y al 2 en común, ya no son primos. Porque para que sean primos, solo deben tener al 1 en común. Por eso se les llama que son primos entre sí. Pesi. Pero si no tienen más de un divisor en común, ya no son pesi. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Muy bien, entonces. Vamos ahora a analizar. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el número 6, tenemos el 14 y tenemos el 21. Dice que estos son pesi, son números pesi, son números primos entre sí. ¿Por qué? Fíjense, divisores de 6, el 1, el 2, el 3 y el mismo 6. Divisores del 14, el 1, el 2, el 7 y el 14. Divisores de 21, el 1, el 3, el 7 y el 21. Ojo, estamos en los 3. Estos son primos porque solamente comparten al 1. Ojo, los 3. Los 3. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, profesora, pero ahí yo veo 2, 2. Si a nosotros nos hubiesen preguntado solamente entre el 6 y el 14 si son primos entre sí, no lo son, porque tienen al 1 y al 2. O quizás nos hubiesen preguntado, ¿el 14 y el 21 son primos entre sí? No lo son, porque aparte del 1 tienen al 7. O quizás nos hubiesen preguntado, ¿el 6 y el 21 son pesi? No lo son, porque aparte del 1 compartirían al 6. Pero si a nosotros nos dan los 3 números solo comparten a la unidad. Solo tienen a la unidad, solo comparten al 1. Por lo tanto,
estos son primos entre sí. Estamos entonces de ahora en adelante números primos, aquellos que tienen dos divisores, la unidad y el mismo número. El mismo número. Cuando dos números son primos entre sí o más de dos números, cuando solo comparten a la unidad, cuando solo tienen en común al número 1. Profesor, ¿hay otro más? Ya no hay más. Ya saben que nuestros números, dentro de lo que son nuestros números, tenemos tres tipos de números. Los primos, los compuestos y el número simple. Primos, dos divisores. Compuestos, más de dos divisores. Y el simple es el 1. ¿Por qué? Porque tiene un solo divisor. Qué bonito. Ahora, vamos a hallar o vamos a calcular los divisores de un número. La clase pasada yo les dije, imagínense que ustedes tengan 520 y les dicen, 520 se podrá dividir entre 2. Bueno, termina en 0, sí se puede dividir. 520 por decir, ¿se podrá dividir entre 5? Bueno, termina en 0, sí se puede dividir. 502 se podrá dividir entre 3. Uy, lo suma 5 más 2, 7 más 0, 7. No se puede dividir. 520 se podrá dividir entre 4, las dos últimas cifras, 20, sí se puede dividir. Pero ahora imagínense que alguien les diga, Pepe Lucho, yo quiero que me halles todos los divisores de 520. Todos los divisores. O sea, tú tienes que buscar 520 se puede dividir entre 1, sí, pues todo número es divisible entre 1. Entre 2, sí, porque termina en 0. Entre 3, 5 más 2, 7 más 0, no. Entre 4, bueno, sí, pues entre 4, sí. Entre 5, sí, porque termina en 0. Entre 6 cumple la del 2, pero no la del 3, no se puede dividir. Entre 7 tengo que poner 1, 3, 2. Y ponerte a buscar así hasta llegar al mismo 520, porque recuerda que el último divisor de todo número es el mismo número. Complicado. Criterios te ayuda a resolver o más bien a conocer si un número se puede o no se puede dividir entre una cantidad, o quizás entre dos cantidades. Pero encontrar todos los divisores de un número, complicado, complicado. Imagínense solamente que nos dé, vamos a empezar con un número pequeño. A ti te dicen por decir, Maricucha, por si acaso yo quiero que tú me halles todos los divisores del 20. Vamos a empezar con el 20, número pequeño. Bueno, entre 1 se puede dividir. Entre 2 termina en 0 también. Entre 3, a ver, 2 más 0 no se puede dividir. Entre 4 sí se puede dividir. Entre 5 termina en 0 también. Entre 6, a ver, cumple la del 2, pero no la del 3. No se puede dividir. Entre 7, 1, 3, no se puede dividir. Entre 8, 8 por cuánto te da, no se puede dividir. Entre 9, 2 más 0, no se puede dividir. Entre 10 termina en 0, sí. Es más, yo te he enseñado criterios solamente hasta el 11. Porque cuando a partir del 11 nos faltaría el 13 nada más, porque de ahí viene todo lo que son los múltiplos. Por decir, para que un número se pueda dividir entre 12, tiene que cumplir la del 3 y la del 4. Para que un número, por decir, se pueda dividir entre 14, tiene que cumplir la del 2 y la del 7. Pero imagínate estar buscando de todos los números. Con el 20, nada más ya nos complicamos. Entre 15, entre 16, entre 17, entre 18, entre 19, y tiene que llegar hasta el 20, porque 20 se puede dividir entre 20. Complicado, aplicando criterios. Complicado. Entonces, ¿qué te dice la matemática? Muy bien. Si tú quieres conocer ahora los divisores de todo este número, descomponlo. ¿Y cómo lo vamos a descomponer? Es decir, que lo vas a sacar mitad, lo vas a sacar tercia, lo vas a sacar quinta, lo puedes sacar sexta, lo puedes sacar, sexta no, sexta. Lo vamos a descomponer, pero cuando lo armamos tiene que seguir siendo 20. Ojito, y en esta partecita que yo acabo de poner, solamente tienen que aparecer números primos.
primos. Entonces digo, tú sabes que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, etcétera, 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 etcétera. Infinitos. Infinitos. Entonces, estos números tienen que aparecer acá. ¿Todos, profesora? No, pues eso es dependiendo. Entonces tú dices, el 2 tiene mitad. Vamos a empezar por el 2. Claro, mitad de 2 es 10. ¿El 10 sigue teniendo mitad? Claro, termina siempre con el mitad. Claro, es 5. ¿El 5 tiene tercia o se puede dividir entre 3? No. El 5 se puede dividir entre 5, entonces le sacas la quinta. 5 entre 5 es 1. Siempre tienes que llegar al 1. Siempre, profesora, quiero dejarle en el 2, profesora. No puedes. O si no, en el 3 tampoco puedes. Siempre tienes que terminar en la unidad. Y ya lo has descompuesto al 20. Pero ¿cómo lo he descompuesto? Claro. Si tú multiplicas estos tres números, te da 20. 2 por 2, 4 por 20. Entonces yo digo, el 20 es lo mismo a escribir. El 2 se repite 1 2 veces. Lo elevo al cuadrado por 5. ¿Verdad? 20 es igual 2 al cuadrado. Por al cuadrado es 4 por 5 es 20. 2 al cuadrado es 4 por 5 es 20. Sigue siendo 20. No he cambiado el valor de 20. Lo que me he cambiado es la forma de escribir al 20. He cambiado la forma de escribir al 20, mas no he cambiado el 20. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor, por favor. Algo suscito por acá. A ver. Ya está. Entonces, solamente he cambiado la forma de escribir al 20. No he cambiado el valor de 20. Sigue siendo 20. Sigue siendo 20. 2 por 2, 4 por 5, 20. Profesora, yo quiero ponerle 10 por 2. Pecado. Es que no puedes. El 10 es un número compuesto. Y tú solamente tienes que descomponer en los números, ojo, primos. 2 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Ya está. Fíjate, solo encuentras 2 primo y 5 primo. Son primos. Profesora, ¿y para qué ha hecho eso? ¿Por qué me está haciendo perder el tiempo? Quizás muchos de ustedes digan, espérate ahora. Vamos a trabajar esto. Yo quiero saber cuántos divisores tiene 20. La cantidad de divisores de 20. Quiero saber. ¿Qué hago para ello? Vamos a trabajar con esto. A ver, lo voy a pintar todavía acá para que ustedes puedan, lo voy a resaltar. Voy a trabajar con esto. Esto. Voy a trabajar con esto. Muy bien. Digo, voy a trabajar con este numerito que está arriba. Es 2. Súmale más 1. Profesora, quiero sumarle más 2. No puedes. Y si lo sumo más 5, tampoco puedes. Siempre lo tienes que sumar más 1. En paréntesis, porque los paréntesis significan multiplicación. Ahora el otro, profesora, pero el 5 no tiene. Pero tú ya sabes que cuando no tiene, ahí está el 1. Jamás te atrevas a poner el 0. Si a simple vista tú no puedes observar, ahí está el 1. A ese es 1, súmale también más 1. Profesor, ahora quiero sumarle más 2. No puedes. Ahora resuelve. 2 más 1 es 3. Tú sabes que los paréntesis son multiplicación. 1 más 1, 2. Y 3 por 2, 6. El 20 tiene 6 divisores. El 20 tiene 6 divisores.
¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Cuáles son? Ahora te los demuestro. Para que tú sepas o para que tú conozcas cuáles son esos divisores, haz una tablita. Haz una tablita, así la tablita, no de chuequita así, obviamente que tú lo vas a hacer más bonito con una reglita. Entonces, la tablita es así. Siempre tu número que está con el exponente más grande, ponlo en forma horizontal. Pero ¿cómo lo vas a poner? Así, siempre empezando del 0. 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Máximo llego a 2 a la 2. Profesora, uno más. No puedo. ¿Por qué? Porque el 2 tiene exponente 2. No me tengo que pasar de acá. Ahora hacia abajo en forma vertical vamos a ponerle el 5. 5 a la 0 y 5 elevado a la 1. Profesora, quiero el 5 a la 2. No puedo. ¿Por qué? Porque el 5 tiene de exponente al 1. Ya está. ¿Qué hago ahora? Vamos a resolver potencias. Todo número elevado a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. 2 al cuadrado, eso es 4. 2 por 2 es 4. Todo número elevado a la 0 es 1 y 5 a la 1 es 5. Profesora, ¿qué ha hecho? Ahora he resuelto potencias nada más. Voy a multiplicar los paréntesis pequeños. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. Yo te dije que 20 tenía 6 divisores. Los 6 divisores los tienes acá. Tú por teoría, sabes que el primer divisor de todo número es la unidad y el último divisor de todo número es el mismo número. Te presento los divisores de 20. Díganme si no es tan bonita la matemática que nos ayuda a resolver de una manera sencilla estas cosas. ¿Cierto? Así de bonito y facilito. A ver, algo pasó, ya está. Uy, Dios mío, yo me estoy queriendo salir ya. Imagínense que me pidan hallar, vamos creciendo nuestros números. Me piden hallar por decir los divisores, un ejemplo, de 80. Me dicen, 80, ¿cuántos divisores tiene? ¿Y cuáles son esos divisores? Muy bien, lo único que tú tienes que hacer es descomponer. 80 tiene mitad, siempre empieza por el 2. Sí tiene mitad, 40. 40 tiene mitad, claro, eso es 20. 20 tiene mitad, claro, eso es 10. 10 tiene mitad, claro, eso es 5. Profesora de frente, ¿por qué no lo pone 40? No, pues no puedo. 5 que tiene mitad ya no tiene. Tercia se puede dividir entre 3 tampoco. Tiene quinta. Y esto es 1. Ya llegaste al 1. Ya está. Entonces ahora tú vas a decir, el 80 es lo mismo escribir 2, 2, 2, 2, elevado a la cuánto, elevado a la cuánto, elevado a la cuánto. Ah, pues ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, a la 4. Multiplicado por 5. Profesora, multiplíquele por 6, por favor. No puedo. ¿Por qué? Porque acá dice 5. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 por 5 nos tiene que dar 80. 5 por 6, 30. Va 3. 5 por 1, 5. Y 3, 8. Ahí está el 80. Sigue siendo 80, solamente he cambiado la forma de escribir al 80. Así lo tienen que entender. Sigue siendo el mismo número, solamente he cambiado la forma de escribir a ese número. ¿Qué hago ahora? Fíjate acá. Esto es lo importante. A ti te dicen cuántos divisores tiene 80, cantidad de divisores de 80. Recuerda, vas a trabajar con el exponente. Es 4. Súmale más 1. Quiero sumarle más 2. No se puede. Vamos a trabajar ahora con el 5. Profesora, no tiene exponente. Sí tiene.
es el 1. Súmale más 1. 4 más 1 es 5. Los paréntesis significan multiplicación. 1 más 1 es 2 y 5 por 2 es 10. Dice 80 tiene 10 divisores. No es que dice, 80 tiene 10 divisores. Porque una matemática tiene que estar segura. 80 tiene 10 divisores. Profesora, quiero saber cuáles son esos divisores. Muy bien, tu tabla. Siempre el número con el mayor exponente ponlo en forma horizontal. ¿Por qué, profesora? Lo puedes poner también en forma vertical, pero si lo pones en vertical va a ser largo hacia abajo. Entonces, preferible en horizontal. Siempre uno tiene que adecuarse a la matemática, hay que trabajarlo, hay que transformarlo, que se vea bonito. Me dicen 2 a la 4, empieza del 2 a la 0. 2 a la 0, 2 a la 1. Profesora, ahí nos quedamos. No, pues no puedes. 2 a la 2, 2 a la 3. Ahora sí, stop. Alguien me dice, quédese ahí. No puedo. Recién digo stop cuando llego al mismo exponente. Ahora tengo al 5 a la 1 en forma vertical. 5 a la 0, 5 a la 1. Profesora, uno más agréguele. No puedo, porque me dice el exponente que es 1 y tengo que respetar. Vamos a resolver potencias ahora. Todo número elevado a la 0 es 1. ¿Cómo sabe eso, profesora? Eso es las propiedades de la potenciación. La potenciación me dice que todo número elevado a la 0, tu respuesta siempre va a ser 1. Siempre. Letra elevado a la 0, 1. Número elevado a la 0 es 1. Profesora, ¿y si tuviese menos 200 elevado a la 0? Eso es 1. Eso es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4. Y cuidadito, por ahí se están confundiendo cuando digo 2 al cuadrado. Estos dos se multiplican, es 4. Eso es pecado. Cuando nosotros estudiamos, no sé si con ustedes ya hemos llevado lo que es la potenciación, me parece que sí. Recuerden, yo les decía, cuando nosotros aprendemos la tabla de multiplicar, te dicen, ¿cuánto es 2 por 3? Y tú rápidamente dices, es 6. Pero lo que a ti no te dijeron es que esto también tú lo puedes hacer así, de sumar 3 veces el 2, o de sumar 2 veces el 3. 2 más 2, 4 más 2, 6. 3 más 3, 6. Porque la multiplicación reduce a la suma. Entonces, esto también yo lo puedo poner como potencia. ¿Qué pasa si a ti te dicen 2 por 2 por 2? Uy, tú dices 2 por 2 es 4 por 2. La respuesta es 8. Pero tú lo pones como potencia. ¿Qué número se está multiplicando el 2? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y entonces no te vas a multiplicar que 2 por 3 es 6, porque esto es 2 por 2 por 2. 3 veces el 2. Es 8. Entonces eso es lo que vamos a aplicar. 2 al cubo acá, esto es 8. A ver, este rojito. 2 al cubo es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 2 a la cuarta, 2 por 2 es 4 por 2, 8 por 2, 16. No se multiplica 2 por 4. 5 a la 0 es 1 y 5 a la 1 es 5. Ya está. Vamos a multiplicar esos pequeños paréntesis. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 4, 4, 1 por 8, 8 y 1 por 16, 16. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 4, 20, 5 por 8, 40 y 5 por 16, acá está, eso es 80. Nosotros dijimos que 80 tiene 10 divisores y los 10 divisores ustedes lo tienen en pantalla. El 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 5, el 10, el 20, el 40 y el mismo 80. Nosotros sabemos por definición que el 1 es divisor de todos los números, el primer divisor de todos los números. Y el último divisor es el mismo número. Ahí está. 80 tiene 10 divisores y sus divisores ustedes lo tienen en pantalla. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hallar cuántos divisores tiene un número y sobre todo, cuáles son esos divisores. ¿Cuáles son esos divisores? Porque criterios te ayuda a conocer, obviamente.
Si a ti te dicen, uy, yo quiero saber por decir el 200, ¿se podrá dividir entre 4? Uy, tú dices 200 entre 4, sí se puede dividir. Pero si te dicen, hállame todos los divisores de 200, complicado. Si a ti te dicen 850, ¿se podrá dividir entre 5? Bueno, pues aplicas criterios entre 5, termina en el 0, sí se puede dividir. Pero imagínate que te digan, hállame todos los divisores de 800. Complicado. Entonces, de esa manera, ustedes pueden conocer cuántos divisores tiene un número y sobre todo pueden hallar cuáles son esos divisores. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Uy, yo creo que he hablado acá para mis 4 paredes, ¿ah? Buenos días, buenos días. Se me quedaron dormidos, creo. Cuéntame, y un poco más. Gracias. Ah, muy bien. Muy bien, entonces, me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias, pero de todas maneras, uno pues, yo siempre les digo a los chicos, ¿por qué no se olvidan la tabla de multiplicar? ¿Por qué creen que ustedes no se olvidan el abecedario? ¿Por qué creen que ustedes no se olvidan las 5 vocales que le hemos aprendido desde pequeños? Porque hemos estado ahí, dale y dale y dale constante en aprender. Todos los temas cuando nosotros nos ponemos a resolver, cuando nosotros nos ponemos a practicar, porque la matemática es práctica, todo se nos queda como el abecedario, todo se nos queda como la tabla, todo se nos queda como las vocales. Así deben ser los temas, pero para ello, pues hay que estar en constancia, constante repaso. Vamos a repasar, vamos a estudiar, vamos a darnos un tiempito. Yo, como siempre les digo, no creo que solamente están con el objetivo de poder culminar el nivel secundario. No, yo creo que ustedes tienen proyectos al más allá. Y cuando me refiero al más allá, no les estoy mandando al lado de Cristo, sino que continuar con lo que son las carreras anteriores, ¿verdad? Entonces, para ello, desde ahora, practiquemos. Muy bien, entonces, que tengan un bonito día. Ya domingo recién empieza, una bonita semana. Y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Muchas gracias, Miss. Hasta luego. Bye bye.